Boa noite a todos, a todas, a todes. Muitíssimo obrigada por participar hoje do nosso webinário do Dia Internacional de Ação contra a Indústria da Biomassa. Queria agradecer muito a presença de todo mundo aqui, especialmente a presença de todos os membros e membras do Grupo de Trabalho da América Latina e do Caribe, da Rede de Ação contra a Biomassa. Eu sou a Jana Uemura, sou coordenadora do Grupo de Trabalho Latino-Americano e do Caribe, da Rede de Ação contra a Biomassa, e eu sou também ativista do clima na Global Forest Coalition. É um prazer ter vocês aqui com a gente hoje para esse nosso webinário que celebra o Dia Internacional de Ação contra a Biomassa em Grande Escala. Então, todos os anos, no dia 21 de outubro, nós celebramos essa data para convidar a todas as pessoas e a todo mundo a pensar com a gente sobre a indústria da biomassa e os impactos que ela vem causando em todos os países e comunidades por onde ela passa. Aqui na América Latina, os impactos têm sido muito grandes, particularmente quando a gente fala sobre comunidades e populações tradicionais. E nós gostaríamos de compartilhar com vocês hoje um pouco do que a gente vem vivendo e um pouco do que a gente tem conhecido, alguns dados, alguns relatos, e algumas visões sobre essas falsas soluções que vêm sendo promovidas em nome da transição energética, e pensando também no nosso caminho até a COP30, que logo se aproxima. É, então, queria agradecer muito mais uma vez a presença de vocês e iniciar agradecendo ao nosso colega, o Daniel Santander Urrutia. Ele é um geofísico chileno e estudante de permacultura no mestrado em gestão ambiental na Alemanha e no mestrado em proteção ambiental na Polônia. Ele é membro da Injust e da Rede por Superação do Modelo Florestal do Chile. E eu vou convidá-lo a fazer a primeira fala de hoje. Muito, muito, muito obrigada, Daniel, por ter vindo participar com a gente hoje e pode ficar à vontade. Nós combinamos de fazer mais ou menos 10 a 15 minutos de fala. Quando chegar em 10 minutos, mais ou menos, eu posso te dar um aviso. É, Muito obrigada mais uma vez, fica à vontade. Muchas gracias, Yana. Muchas gracias a todas, todos por estar hoy día aquí. Efectivamente, voy a tener la oportunidad de ser la primera ponencia en el día de hoy y me gustaría hablarles sobre la investigación que estoy publicando junto a, junto a la Climate Communication Coalition, perdón, que participa también de la Biomass Action Network y que también colabora en este esfuerzo de, en el fondo, comunicar cuáles son los impactos, ¿cierto?, de las empresas que están operando sobre nuestros territorios. Entonces, me gustaría rápidamente mostrarles dos elementos de la investigación que están publicados en esta página web. Primero, si me pueden confirmar si se está efectivamente mostrando bien la pantalla. Por favor, sí, muy bien. Sí está, gracias. Sí, se ve Bueno, bien. muchas gracias. Bueno, entonces yo les voy a mostrar el trabajo que está publicado y el que todavía está por publicar. Entonces, esto ustedes lo pueden encontrar en la página que está aquí, climatecc.org. Lanzamos hoy día respecto a los impactos sociales del monocultivo de árboles con la tesis de que efectivamente el monocultivo no es socialmente sostenible, ¿no? Y que básicamente esta idea de que se pueden alcanzar la sostenibilidad, los bonos de carbono, todo este paquete de falsas soluciones está sostenido sobre la premisa de que entrega riqueza a los territorios, de que entrega valor, y esto es lo que estudiamos en este caso en base a la experiencia chilena. Una experiencia que no es solamente anecdótica, ¿no? Sino que también representa la expansión de un modelo alrededor de Latinoamérica y a los países de lo que se denomina o se denominó en su momento como tercer mundo. Entonces ustedes en la página aquí pueden encontrar la introducción, ¿cierto? Y vamos a ir aquí al primer artículo para que ustedes con más tiempo luego puedan ver cada uno de los detalles, ¿cierto? Aquí aparece el artículo y lo pueden encontrar en PDF si hacen clic aquí. Yo les voy a mostrar el PDF porque es el que está más bonito. Pero bueno, entonces, para entender el caso del monocultivo chileno hay que entender sus orígenes, ¿no? Hoy día lo que nosotros conocemos como el mainstream climático tiene uno de sus principales orígenes dentro de lo que fue la Revolución Verde, donde la expansión de los terrenos de cultivo a través de la nueva maquinaria industrial hizo que territorios que antiguamente eran o bosques
o territorios de cultivo agrícola pasaran también a ser territorios forestales, territorios de monocultivo propiamente tal. Monocultivo entendiéndolo como el cultivo de una o dos especies por territorio, en el caso chileno de pino radiata o de eucaliptus. Entonces, las empresas empiezan a expandirse eh, hoy, en el día de hoy, a través de los mercados de carbono, ¿cierto? Junto a la energía BECCS, ¿cierto? La Bioenergy with Carbon Capture and Storage. Entonces, eso es como un poco lo que está ocurriendo hoy en día, pero tiene su pasado, digamos, tiene su origen. Y en el caso chileno tiene una semilla. Esta semilla origina, como les decía, con la Revolución Verde, que se expande después de que el monocultivo empieza en Europa, se expande al tercer mundo con una forma mucho más extractivista. Hay bastantes estudios que hablan de aquello y que varían dependiendo de la experiencia, ¿no? No en todos lados fue igualmente violenta o sobrevivió a los mismos procesos sociales que fueron llegados. Entonces el modelo europeo, que era por ahí más cercano a la naturaleza, como no tan en disputa con las comunidades locales, con los campesinos y campesinas, en países como Chile empieza a expandirse de una forma colonial. Esta forma se articula durante el año 1860 más o menos con la pacificación de la Araucanía. Aquí podemos ver una fotografía, ¿cierto? Que es la campaña que llevan estos militares en el sur de Chile, donde, como ustedes pueden ver ahí, apoyados de su arma, ellos expanden el territorio chileno propiamente tal contra el territorio mapuche, en lo que ellos llaman una pacificación. ¿Pacificación de qué? De los modos, de la usanza, del modo de entender los bosques y de vivir con ellos. Entonces, de este proceso obtienen recursos naturales que son los bosques y nace la industria de la madera como tal. Esa industria de la madera que tiene un carácter primario, digamos, que empieza a agarrar más vuelo, más velocidad, tiene un pic a partir de las políticas del dictador Augusto Pinochet, que después de la dictadura, en el año 1974, ingresa el decreto de ley 701, el famoso DL 701. Que este decreto no es que se le ocurriera a Pinochet simplemente, sino que era fundamentalmente una respuesta a los procesos de reforma agraria que venían desde los 50 y los años 60, no solo en Chile, sino también en toda América Latina después de la Revolución Cubana y de distintos procesos revolucionarios que de alguna manera estaban impulsando que los campesinos recuperaran sus territorios. Esta fotografía hace un poco alusión a ese proceso, a cómo los campesinos estaban peleando por sus propios terrenos y por tener formas dignas, digamos, de manejarlo. Ahí van a encontrar ustedes la fuente. Yo recomiendo el trabajo de Arraño. Le mando un saludo. También un querido amigo, tiene un trabajo muy bueno. Y llegamos a este momento, miren esta linda mano ahí que tenemos del dictador Pinochet con Henry Kissinger, ¿no? Que de alguna manera se muestra de todo este intercambio comercial y cómo el ejemplo chileno de alguna manera expresa esta política internacional de neoliberalización y de destrucción de la naturaleza y comodificación de los recursos naturales. Entonces, algunas cosas que hace el DL 701 es, por ejemplo, que el Estado le va a entregar un 75% del dinero, digamos, que las industrias invertían en establecerse con sus plantaciones, va a ser directamente del Estado. Y eso con ayuda financiera hacia las familias que en ese momento habían ya apoyado la dictadura de Pinochet. Ustedes pueden encontrar más información de eso y las fuentes también en este artículo. Hay una imagen muy buena que hace un rescate, resumen.cl, donde muestran cómo los militares ingresan a la Araucanía. Hay testimonio igual de gente que está aún viva y que recuerda aquellos años en los cuales los militares llegaron y permitieron a través de las armas la expansión de las plantaciones. Entonces ese modelo que de alguna manera se gesta en Chile se replica luego en Brasil, Argentina y Uruguay con diferentes matices, pero que de alguna manera muestra este proceso de globalización general de la industria del monocultivo de árboles y particularmente de estas dos especies de pino y eucalipto, que si bien país a país puede cambiar la adaptación genética, son distintas cepas, aún así el modelo de cultivo es el mismo. Un modelo que es lo que nosotros denominamos como business as usual, que es básicamente esta forma de enriquecerse a través de la destrucción de todo lo que existe, la destrucción de la vida. Entonces, el GDP aumenta, ¿cierto? Todos los índices aumentan de acuerdo a los distintos
mediciones, pero lo que vemos es esto, esta imagen fuerte que vemos, la destrucción de los suelos, ¿cierto? Y cómo esta destrucción de los suelos se acompaña con procesos de conflictividad, con familias, con territorio ancestral, con el campesinado chileno. Y así este relato de que la industria forestal, que ahora está produciendo estos monocultivos, genera empleo, se empieza a gestar igual dentro de las capas del empresariado como una manera de demostrar, ¿cierto?, que hay economía. El problema está en que esa economía, si bien genera riqueza, también genera empobrecimiento. Y eso es precisamente lo que han demostrado distintos estudios. Aquí se mencionan algunos de ellos, pero las declaraciones son bastante fuertes de la gente que vivió en aquellos años, que muestran cómo fueron arrebatadas las tierras, de qué manera ocurrió este desposeimiento y que hoy día se muestra, tenemos manifestaciones de este tipo, que también es lo que documenta resumen, ¿cierto? De familia no necesariamente solo mapuche, sino más bien campesina, mestiza, viviendo este proceso de desposesión de tierras y llevándolas a un conflicto que se mantiene hasta el día de hoy. Entonces, ese proceso genera pobreza, que es lo que miden distintos investigadores a través de distintas formas. Ahí recomiendo el trabajo de Julia Fawaz del año 2012, donde bajo distintos estándares ya logra analizar esta multidimensionalidad de la pobreza generada por los monocultivos. También porque el trabajo que genera la industria forestal es muy precario, son plazas de trabajo no muy bien desarrolladas, donde las personas se someten a bastante esfuerzo físico, tienen todas las enfermedades que se relacionan, ciertos dolores lumbares, muchas cuestiones asociadas a la sobrecarga laboral. Entonces, estos elementos en el fondo generan que este relato de las forestales de que se genera economía no sea del todo completo porque no se consideran las externalidades y también los impactos sociales que van de la mano. Y aquí es cuando los campesinos ya empiezan a ver como malos tratos, ¿no? O más bien la prensa empieza a hacer eco de esto, y donde notamos que esta cuestión no es solo específicamente contra las familias que están ahí peleando por sus territorios, sino que tiene que ver con un carácter colonial del monocultivo forestal. El primer ejemplo es el caso de Macarena Valdés, ¿cierto?, del año 2016, donde una empresa austriaca, que es RP Global, eh, termina entrando en conflicto con ella hasta que aparece Macarena muerta bajo circunstancias muy extrañas, ¿no? No vamos a entrar a detalles del juicio porque obviamente eso ya escapa un poco las posibilidades, pero hay muchas incongruencias dentro de los mismos y que se repiten en general. Entonces, el caso Mapuche es un caso particular, pero que demuestra, digamos, lo grave que puede llegar a ser este conflicto, no solo para Mapuche, sino para la sociedad en general. Y para analizarlo también se debe entender cuáles son las comprensiones que tiene el pueblo mapuche respecto a su territorio ancestral y respecto a el carácter espiritual que se le entrega a los bosques. Esa defensa por el territorio hace que las protestas se acentúen, se intensifiquen, agarren distintos matices y que hayan, por ejemplo, entre el 2017 y el 2021, de acuerdo al trabajo de Seguel, más de 2.500 actos de violencia relacionados al conflicto mapuche. Es decir, 2.500 actos de violencia en 4 años. Entonces, eso resulta en lo que se denomina una desposesión y proletarización de los territorios mapuches, que eran más bien territorios dedicados a otro tipo de actividades y donde la gente vivía otro tipo de vida hasta la llegada de las forestales. Así los conflictos ambientales empiezan a agarrar como más y más niveles de violencia y más niveles de complejidad, hasta el caso de Julia Chuñel, que es el más emblemático, el más reciente, eh, precisamente por lo grave de este asunto, que en el fondo una dirigente ambiental mapuche que defiende su territorio frente a la expansión del monocultivo, frente a las empresas forestales, frente a este tipo de empresarios, y que hasta lo que sabemos por la fuente, ¿cierto? Por la investigación que hace la abogada de la familia de Julián Chuñil, es que las declaraciones del empresario que estaba buscando la expansión de los predios forestales tenía información de que Julia Chuñil habría sido quemada. Pero Julia Chuñil no es la única. Tenemos el caso de Zenén Díaz, de 17 años, que también fue atropellado por un camión forestal
Y así tenemos también muchos otros casos de niños, ¿cierto? Que cuando llegan la policía, que cuando llegan las industrias forestales buscando retomar sus territorios, terminan violentados. Eh, la lista suma y sigue, la verdad, y lamentablemente tenemos aquí un grupo, por ejemplo, Rafael Nahuel, 22 años, Matías Catrileo con 24 años, Ariel Lemun, 17 años, Jaime Mendoza, 24 años, en fin, Pablo Marchal, 21, es decir, estamos hablando de una juventud que constantemente se encuentra dentro de los conflictos ambientales, dentro del conflicto de la disputa por el territorio ancestral, y que muere, pues estos son una lista de fallecidos y bajo el mismo contexto. Pero la cosa no se detiene ahí porque también, al igual que ellos, hay policías que mueren producto del conflicto, como el caso de Eugenio Naín, que también era mapuche, era carabinero, es decir, era policía del Estado chileno, y que precisamente muere en 2020 donde hay una operación de violencia frente a una estación eléctrica que tenía problemas con la comunidad, que era Besalco. En el año 2024, un año atrás, tres cabos de carabineros también mueren acribillados precisamente en la zona y tenemos una foto de cómo quedó esa camioneta. Entonces esto nos demuestra que el conflicto de alguna manera irradia todas las capas de la sociedad, pero que se origina por este modelo de desposesión, de comprensión del territorio y que pese a ello insiste en mantener la tesis de que es sostenible. Entonces aquí nosotros decimos no, frente a los hechos, el monocultivo forestal simplemente no es socialmente sostenible, ¿no? La familia Macay, igual que, bueno, hay distintos problemas, insisto, no quiero que nos metamos como en la disputa legal de aquello, pero una familia que muere quemada, ¿cierto? En medio de esto hay dirigentes mapuches presos, machis presos, y pensemos también en cómo esto se constituye hacia el futuro, es decir, todos los niveles de violencia y cómo eso genera heridas irreparables. Como guinda de la torta aparecen los incendios, donde los incendios tienen un carácter también ambiental, ¿cierto? Pero que se originan en base al hecho de que el monocultivo es altamente inflamable, de que no establece cortafuego y que de alguna manera el cultivo no respeta su environment, no respeta su ambiente. Y de nuevo, los fuegos también terminan afectando a familias que muchas veces viven en los entornos de las ciudades, en contacto con el monocultivo y que por lo tanto están dentro de los sectores más desprotegidos, más vulnerables, más pobres, con menores ingresos económicos. Eso está plenamente estudiado y son sobre las cuales los impactos pegan más fuerte porque se les quema toda la casa, no existe ningún tipo de prevención contra ellos, un sistema que lo aborde. La pregunta que nos hacemos ahora, entonces, bueno, pues los monocultivos sean realmente considerados sostenibles y nosotros decimos que en base a la experiencia chilena, no. Y que se necesita un nuevo diseño para la producción de madera, para la regeneración también de los bosques, ¿cierto? Que respete las comunidades, que respete sus propios principios más de gobierno, sobre aquello trata este trabajo. Y sobre aquello también trata el segundo trabajo que va a ser publicado en la página de Climate Communications. Ahí me pueden asentir si es que ahora se ve otra página distinta. Sí, cierto, ya no se ve el mismo Word, creo. ¿Sí? Sí, están viendo otra página. ¿Sí? Sí, ahora sí, sí. Bien. Entonces, hay un trabajo que va a ser publicado en 2 semanas, que este aquí yo le estoy entregando los spoilers, ¿eh? Pero que les invito a que se mantengan alerta o sepan que está a mano, que es un trabajo que va a ser publicado en la misma página que habla precisamente de los impactos ambientales. Entonces ya analizamos los impactos sociales. No me voy a detener en este trabajo por motivos de tiempo, pero les invito a que cuando se lance les vayan un correíto aquí y aquí hablamos precisamente de los impactos del manejo, se describe el tipo de manejo que realizan las plantaciones forestales, cómo operan, cómo se extrae el suelo previamente al monocultivo, qué tipos de clones se utilizan, cómo son los procesos de fumigación, qué metodología utilizan, cuántos ciclos, cuáles son los impactos respecto a distintos tipos de plantaciones, cuáles son los impactos sobre la biodiversidad de acuerdo a los estudios que se encuentran, de qué manera se puede medir la degradación del suelo y la erosión, cómo eso genera inundaciones. ¿Qué hablamos cuando hablamos de suelo que es destruido? ¿Cómo interactúan los elementos del suelo, la microbiota, la funga? ¿Por qué eso es importante hablar de eso? ¿Qué relevancia tienen con los bosques que queremos proteger? ¿Cómo esto actúa en un contexto de cambio climático?
y bueno, así, distintos elementos que la invito a analizar, que creo que van a ser de su interés y que espero también en lo personal y como parte de la red por la superación del modelo forestal y por la red ENCHAS por la justicia ambiental, que estas herramientas sean efectivas para que los momentos de discusión, ¿cierto? De disputa, de búsqueda de nuevas leyes, de nuevos consensos, tengamos aquí los datos de la ciencia, ¿cierto? Todos los papers donde se relata efectivamente, por ejemplo, que la ausencia de la diversidad en la vegetación genera continuas cargas de combustible, que es lo que demostró este compadre que creo que es griego en el año 2006. Y así, entonces esa herramienta queda a disposición y la investigación que incluye los aspectos sociales, los aspectos ambientales, los aspectos climáticos respecto a los impactos del monocultivo, va a estar disponible en climatecc.org. Esa ha sido mi presentación. No sé si es ronda de preguntas, pero muchas gracias de todas formas. Muitíssimo obrigado, Daniel. Se alguém quiser deixar alguma pergunta ou comentário aqui no chat, a gente vai ler em breve. Se quiserem deixar perguntas para o Daniel, eu diria para a gente deixar o quanto antes, porque para ele já está um pouquinho tarde, e eu sei que ele vai ter que sair um pouquinho mais cedo antes de a gente terminar. Queria te agradecer muito pela sua fala, por todos os spoilers da pesquisa e deixei aqui no chat também, o link direto para vocês acessarem o artigo do Daniel. Acho que o que você trouxe para a gente hoje é tão importante, né, porque a gente começou falando um pouco sobre isso, sobre os impactos das comunidades, e como você disse, o caso Mapuche, ele é um caso que pode ser tomado, sim, como um exemplo do quanto grave podem se tornar os impactos dessa indústria numa região, né? E são casos gravíssimos de muitos anos e também casos mais recentes, como o da Julia Chumil, como o Daniel comentou. Então, acho que a gente deve continuar acompanhando e ficar atentos também para quando saírem os próximos artigos na pesquisa do Daniel. Super obrigada mais uma vez. Eu vi que tem aqui um comentário do Marcelo. Y do Diego, genial, Daniel. Muchas gracias por el reporte de manera asertiva y concreta a los puntos más relevantes. Y do Marcelo, buenas tardes a todos y todas. Soy Marcelo Marín Varela, Autoridades Ancestrales del Pueblo Nación Mapuche, defensor de derechos humanos, medioambientales y territoriales, becario de las Naciones Unidas. Muchísimas gracias a Diego y también a Marcelo por estar aquí con nosotros. Eh, Muito obrigada mais uma vez, pessoal, por estarem aqui com a gente. Como eu comentei, hoje é o Dia Internacional de Ação contra a Biomassa em Grande Escala, né? E nesse dia a gente tenta trazer atenção para todos os impactos que estão acontecendo no mundo com relação à indústria da biomassa. Esse webinário ele foi pensado pelo nosso grupo de trabalho latino-americano e carimbenho da Rede de Ação contra a Biomassa, que é parte da Environmental Paper Network, e todas as pessoas que estão aqui hoje ajudaram a gente a planejar tanto essa atividade quanto todas as demais que a gente está realizando hoje nesse dia de ação. Se vocês quiserem se unir a gente, quem estiver assistindo, quiser participar do grupo latino-americano, entre em contato com a gente, vai ser um prazer receber vocês e continuar difundindo todas as informações que a gente tem difundido, trazer dado voz às comunidades e trazido mais informações a todos os cantos do mundo sobre a indústria da biomassa. Queria agora convidar outras duas membros do nosso grupo, que são a Lorena e a Javiera. Não, perdão. São a Lorena e a Javiera, sim. A Javiera Rodrigues Holguín, ela é socióloga da Fundação de Pongo e da Rede de Superação ao Modelo Florestal do Chile. E a Lorena Garrido, ela é presidenta da cooperativa Laguna El Manzano, social ativista de uma ONG que impacta positivo e membro da Rede pela Superação do Modelo Florestal no Chile também. Muitíssimo obrigada, Lorena e Javiera, por estarem aqui com a gente. Passo para vocês agora. Vou avisar também quando tiver dado 10 minutinhos. É, e fiquem à vontade para se organizar como vocês preferirem. Se alguém quiser deixar comentários ou perguntas aqui no chat, por favor, fiquem à vontade. Hola, hola Yanaina, ¿cómo estás? Hola a todas las personas también, gracias. Estoy más o menos con el internet, pero estoy pidiendo acceso para poder compartir.
la presentación y muchas gracias por las presentaciones y toda la gestión de este evento, esta actividad. Estoy pidiendo acceso para poder compartir. Ahí sí. A ver. Muchas gracias. Lorena, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy atenta, Javi. Pues gracias igual a Ya. todos. Y aquí estamos un poquito nerviosos, pero vamos a hacer lo que se puede. Mm. Bueno, a ver, ya. Vamos a empezar, bueno, contando que la Red Superación al Modelo Forestal es una organización que tiene varias organizaciones territoriales y que también apuntan a poder demostrar que la actividad y el modelo forestal actual en Chile es contraproducente al cambio climático y también nefasto para diferentes situaciones económicas, culturales, políticas. eh, y todas las dimensiones que puedan haber con respecto a la violencia que ejercen. Bueno, la red lleva más de 4 años activando con personas desde Valparaíso hasta la región de Los Ríos en este momento. ¿Por qué hablamos de superación al modelo forestal? Porque también creemos de que hay que transformarlo y no se puede acabar de un momento a otro. O sea, tiene afirmado tantas formas y estructuras que no es llegar y proponer de que esta cuestión se acabe de un día para otro. Entonces, también por eso fue la vuelta a pensar en un sentipensar de cómo podíamos hacerlo estratégicamente para que las personas también fueran entendiendo desde esta posición y no una cuestión tan radical, porque también tenemos en cuestión de que hay hartas personas que trabajan en toda esta gama industrial del modelo forestal en sí, la deforestación. Bueno, nosotros como red también vimos que en estas problemáticas socioambientales y culturales ahí se ejercen diferentes situaciones, como también le hablaba Dani delante, que está la concentración del territorio rural por parte de las forestales y también de su propiedad y el uso de la tierra e incluso del agua. También tenemos la militarización en pueblo mapuche, que trae consigo todo lo que contaba también Dani de una cuestión histórica, colonial, donde se produjo la acumulación por desposesión, despojando a las comunidades de sus territorios y de todo su vivir. Perdão, Tenemos la Javiera. hegemonía laboral y de campesinos. ¿Ah? Perdão, ¿Qué Javiera, pasó? não, desculpa te interromper. Queria só pedir para falar um pouquinho mais devagar, para que os intérpretes possam te acompanhar. Que hables un poquito más lento, dice. Ya, Sim, um pouco estaba mais hablando lento. muy rápido. Um Sí, pouco, sim. para el Ya, portugués muy rápido. Fala devagar, faz favor. ya. Bueno, tenemos el tema de la hegemonía laboral y la descampesinización, que es un problema también del deterioro que ha provocado a nivel económico en las ciudades y en los pueblos, en las comunidades también. Entonces se ha producido de que la mayoría de la gente en pueblos y en ciudades del sur trabajan para este tipo de monocultivo y empresas industriales que tienen que ver con todo lo que es el sistema extractivista forestal en Chile. También tenemos escasez hídrica por parte de... Ay, se me fue la cuestión. A ver, Te saltaste unas páginas, parece. Ahí sí, volviste. sí, ahí estamos. Gracias. Bueno, también vemos todo lo que es una fractura sociocultural por el despojo del territorio rural, de comunidades mapuche y gente rural, porque se han adueñado de estos territorios las empresas forestales y privados que se han puesto también a plantar este tipo de árboles y después que sean cosechados por Arauco. Pero la mayoría es de Arauco y de CMPC. Bueno, el objetivo de la red es transformar este modelo. Como hablábamos, no es algo así como que sabemos que es de un día para otro. Y lo otro es mejorar la calidad de las personas y comunidades porque vemos que es contraproducente a lo que se viene como con el cambio climático. Por ejemplo, la pérdida de biodiversidad, la disponibilidad hídrica. O sea, han aumentado
la escasez hídrica en gran parte del territorio y está siendo erosionado por las plantaciones de pino y eucalipto porque tampoco tienen una capacidad de poder manejar y que se les proteja las quebradas o las cabeceras de cuenca. No hay ninguna forma de poder capacitar en estos momentos personas como que estén haciendo ay, se me fue la palabra, como de revisando, perdón, estoy aquí, bueno, me perdí en eso. Voy a seguir que la red también vemos que hay que proteger los lugares y porque vemos también que hay zonas saturadas y que hay que hacer alguna cosa con respecto a toda esta erosión y esta destrucción que se le está haciendo a la naturaleza. Tenemos ciudades donde están ahora celulosas como Nacimiento, Curanilahue, Coronel, Santa Juana, que han sido lugares que están siendo contaminados a gran escala por este tipo de industrias y concentración de industrias. Tenemos impactos ecológicos del pino y eucaliptus que se han visto, como el tema de que hoy en día hemos visto cómo ha sido la expansión de los incendios forestales y este tipo de siniestro, y vemos también de que el pino y eucaliptus tiene una resina inflamable que se llama trementina y es altamente inflamable. Por eso también el aumento de las temperaturas de lo que se viene con el cambio climático es que esto, más la basura humana, sea altamente inflamable, focos que hoy en día no están controlados y que es lo que ha provocado diferentes daños en varias ciudades desde hace ya más de 15 años, con incendios que han aumentado su propagación. Tenemos entre los impactos también de este modelo que nosotros hemos visto en Chile es que hay un deterioro del suelo, hay una acidificación y erosión de las cuencas, lo que ha provocado que ya no haya agua y se hayan perdido también quebradas y cuerpos de agua que antes podían abastecer a las comunidades. Entonces tenemos esta situación que ha aumentado en su expansión y en su deterioro ecosistémico acá en el sur de Chile. Dentro de la acidificación, bueno, voy a pasar un poco más rápido para darle pase también a Lorena, pero tenemos la alteración del suelo, esta acidificación donde los pinos no dejan crecer otras especies y han ido perdiendo la biodiversidad de los bosques, por lo tanto también han provocado diferentes daños socioculturales como el tema de la recolección de otros frutos con los que también las comunidades se abastecían y también sobre todo el tema de la escasez hídrica que hoy en día está afectando diferentes regiones. Este mapa muestra la expansión forestal en parte de la región del Biobío y parte también de la Araucanía, que se le dice a este sector desde las comunidades mapuche o al Mapo. Y bueno, incluso igual sigue hasta más al sur o al Mapo. Pero esta parte en la parte verde de este mapa es todas las plantaciones forestales. Y este mapa también vemos que ha habido también una reducción del bosque nativo, lo verde es bosque nativo y todo lo naranjo ya es monocultivo. Entonces las ciudades están instaladas entre medio de puras forestales y monocultivos, lo que provoca que sean lugares de riesgo también para poder vivir, sobre todo cuando no hay un manejo forestal adecuado. Hoy el contexto de Chile, su análisis coyuntural de lo que está pasando es que hay una apropiación del territorio por parte de privados de empresas forestales como Arauco, CMPC, Forestal Mininco. Y entre esto, las grandes situaciones que están sucediendo son los incendios forestales, que es una emergencia todos los veranos de que hayan muertes o hayan situaciones de riesgo también para todas las comunidades y ciudades incluso. Tenemos la remoción en masa que también hemos visto de que la erosión de los cerros, cuando llueve con estas lluvias intensas del cambio climático, provoca remoción en masa donde se han perdido comunidades por aluviones, caminos enteros y situaciones de riesgo para cientos de personas que viajan de un lado a otro en los caminos.
También tenemos la escasez hídrica, que es una emergencia que obviamente todos estamos atentos a lo que está pasando porque cada vez ha ido en aumento y se han perdido lugares que son que son súper importantes para el abastecimiento de las comunidades, sobre todo hídrico, de temas de quebradas, de manantiales, de humedales. Y hoy también tenemos lo que ahora vamos también a hablar un poco sobre el desalojo a comunidades rurales, que también ha sido un modus operandi de estas empresas que desposeer a las comunidades. Y lo que está pasando ahora es que hay desalojo de lugares del sur porque todo es propiedad de Arauco y las comunidades no tienen dónde vivir. Javier, ¿estás ahí? ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Aló? Ahora sí, sí. Ah, sí, le estaba dando el pase a Lorena para que hablara sobre el tema de lo que está pasando también con respecto al desalojo y de las Ya, comunidades. ya. Bueno, ya saludé delante, vuelvo a saludar a todos. Buenas tardes. Yo voy a hablar un poquito de lo que sucede específicamente aquí en la provincia de Arauco, que es el lugar donde yo habito, la comuna de Curanilahue. Bueno, Javi hablaba un poco de todo lo que afecta el monocultivo aquí dentro de esta provincia principalmente, y principalmente en la comuna de Curanilahue, que es un pequeño territorio donde el 70% del territorio es de monocultivo, es de una sola empresa, que es Arauco. Esta comuna está rodeada de monocultivos por todos sus alrededores, y eso ha provocado de que el año pasado, por ejemplo, hubieran unas tremendas inundaciones que casi se inundó el pueblo en su totalidad, producto de, ahí están las imágenes, producto de estos monocultivos y de la remoción de masa y de lo árido que están las tierras después que ya las explotan, porque todo esto provoca digamos, el desgaste del suelo después de las plantaciones. Em, También hay otra problemática que es grave aquí en Curanilahue, que es el tema habitacional, que como es un solo dueño, que es Bosque Arauco, y está rodeado de monocultivo, no hay espacio para habitabilidad. Es la única comuna que yo creo en el país que no puede tener proyectos habitacionales, porque el dueño es Bosque Arauco y ellos no ceden posibilidades de vender terrenos para que puedan haber proyectos habitacionales en esta comuna. Es por esto que hoy día hay muchos asentamientos precarios acá en la comuna. Más de 3.000 familias viven en campamentos hoy día aquí en la comuna de Curanilahue, y están hoy día todos con orden de desalojo porque la empresa insiste en recuperar los terrenos para poder seguir plantando estos terrenos. Entonces, una problemática grave que hay en esta zona, y también persecución, militarización, los dirigentes son amenazados. Entonces, es grave lo que sucede hoy día en este territorio. Además que todo el territorio está, digamos, invadido por esta empresa, porque también esto se debió al decreto ley 701, donde se le cedieron las tierras a esta empresa Bosque Arauco, porque esto no es de ahora. En el año 83, bajo el gobierno de Pinochet, ya hubieron asentamientos aquí, comunidades que fueron desalojadas, como por ejemplo hay un fondo Buena Esperanza, Mundo Nuevo y así, muchos más que eran terrenos agrícolas, campesinos, y ellos fueron despojados ya
en esos años por la ley de usurpación que hoy día se hizo más potente que también a favor del empresario. Así es que hoy día está con más fuerza y con más, digamos, persecución a las personas y con hostigamiento y ya se han concretado ya, digamos, los hechos de desalojo y no hay solución ni conversación porque la empresa no quiere, digamos, conversar con la gente ni acceder a las ventas de los terrenos porque ellos solo quieren recuperar para poder plantar nuevamente monocultivos. Como red, exigimos una planificación territorial, necesidad que existan áreas que contemplen zonas frágiles, ecológicas para la seguridad humana y natural, rural y urbana, planificación territorial integral ecológica. También, ¿por qué esto? Porque en los lugares donde están acentuados estos campamentos, hoy día hay muchos lugares de protección, hay humedales, hay mallines, hay ríos, esteros, lagunas, que las forestales tienen todo invadido con monocultivo y que las personas que han llegado, las comunidades que han llegado a estos lugares, hoy día están conservando, recuperando, reforestando esas zonas, pero aún así la empresa insiste en sacar a esa gente que hoy día está haciendo eh, el trabajo de recuperar esa zona de tanto valor ecológico. Recuperación, rehabilitación y conservación de los cauces, lo que hablaba recién, recuperar los territorios hacia la restauración socioecológica, sustentable y sostenible para que exista justicia ambiental para las personas y para la naturaleza. Contemplar corredores biológicos, zonas buffer para mitigar y bueno, es todo con respecto a lo mismo que le había explicado anteriormente, que aquí no se respetan las políticas del cuidado medioambiental, a la empresa no se le exigen tampoco, no hay alguien que fiscalice de que eso se cumpla. Y las comunidades están haciendo ese trabajo y hoy día los jueces y todos están a favor de la empresa y no a favor de las comunidades ni del cuidado del medio ambiente en este caso. Eso. Muitíssimas gracias, Lorena, e muitíssimas gracias, Javiera. Muito obrigada a vocês duas, eh, por terem trazido tudo que vocês trouxeram, né, de informações e também de impactos que estão acontecendo nas comunidades. Acredito que o que a gente está vivendo aqui no Brasil seja bastante semelhante, assim, com o que vocês, inclusive, já passaram e ainda estão passando no Chile. A gente pode ver que os impactos nas comunidades realmente são muito grandes. A gente tem aqui situações muito similares também da perda de terras, da perda de água, do desmatamento. E acho que a gente vai poder conversar mais um pouco sobre as similaridades que a gente tem na nossa região também, quando o Davi puder comentar um pouquinho sobre o Brasil. Antes disso, a gente tem um comentário aqui do Marcelo perguntando, una consulta si hay alguien de Malleco aparte de mí para exponer nuestra situación. Bueno, si hay alguien que quiera hablar, pero si no, puedes hablar también, Sí. Marcelo, si quieras. Bueno, darle también eso, igual esta actividad tiene que ver con la conversación y para que contemos también experiencias con otras personas que están viviendo situaciones con respecto a todo este modelo forestal. Así que, bueno, aquí terminamos con esta presentación y sobre también un mapa conceptual de cómo es la relación entre el territorio, naturaleza y las comunidades y cómo también hay esta forma del cuidado con respecto a donde uno vive al buen vivir, al bien común. Y eso también las comunidades lo han ido entendiendo porque también estamos bajo esta crisis forestal también. Eso, ahora más adelante, después de nuestra presentación, vamos a dar un espacio para que si don Marcelo puede contar también su experiencia, bacán, buenísimo de que usted lo pueda hacer.
Y gracias a todas y todos. Muchas gracias, Acá de tener un Javier. resumen en realidad de todo lo que habíamos conversado, por si acá. Sí, sí, al final por los tiempos no, como que no completamos todo, pero nos quisimos cuadrar dentro de los 10 minutos que se habían dado para exponerse. Quedaron varias cositas, como por ejemplo el tema de los incendios y varias cosas que son importantes, pero que también están ahí en la diapo. É isso, acho que é muito importante a gente continuar, né? Eu sei que hoje é o Dia Internacional de Ação, mas é importante que a gente sempre acompanhe o que está acontecendo em todas as regiões, né? Então fica esse convite da Lorena e da Javiera para a gente continuar acompanhando os dados e, enfim, todas as publicações que forem lançadas. E, Marcelo, quando você quiser falar, é só levantar a mão, por favor, fica à vontade para compartilhar. Como a Javiera comentou, esse é um espaço para a gente fazer trocas e acredito que vai ser muito importante poder te escutar também. É, Agora eu queria passar é, para dois representantes do Coletivo de Estudos Políticos Ambientais, o CEPA, que são a Jimena Quadra e o Francisco, perdão, Francisco, Caieres Bioseco. Não sei quem vai falar primeiro, não sei quienes va a hablar primero, pero les voy a introducir entonces. Então, a Jimena, ela é professora na Escola de Sociologia da Universidade Católica do Maule, no Chile. Ela integra o coletivo de estudos políticos ambientais, o CEPA, e a Rede de Ação pelos Direitos Ambientais, a RADA. Já o Francisco, ele é arquiteto e mestre em planificação urbana e regional, pesquisador em temas de descentralização e desenvolvimento territorial, integra o CEPA, o Coletivo de Estudos Políticos de Estudos de Políticas Públicas Ambientais, perdão, onde ele desenvolve algumas pesquisas sobre governança energética e justiça territorial no Chile. Francisco e Jimena, por favor, fiquem à vontade. 10 minutos também para cada um. Qualquer coisa podem nos chamar. E, de mais uma vez, qualquer comentário ou perguntas, pessoal, podem deixar no chat. Se vocês puderem falar não tão rápido, para o pessoal da interpretação e da tradução poder acompanhar, eu agradeço também. Muito obrigada. Gracias, Yanaina. ¿Te puedo pedir autorización para compartir, por favor? Claro que sim. Vale, creio que agora funciona. Sí. Un segundo. Perdón. Me está permitiendo. Bueno, les cuento por mientras aparece la imagen. Nosotros con Francisco somos de un colectivo que se llama CEPA, como nos presentaban, Colectivo de Estudios Político-Ambientales. Es una reunión, una agrupación de distintos académicos y profesionales del área de las ciencias sociales. Todos estamos interesados por discutir la dimensión política que atraviesa el debate ambiental. Lo que queremos compartirles ahora es algunos de los resultados todavía preliminares de un trabajo que nosotros estamos desarrollando de carácter documental y exploratorio para analizar la biomasa para la generación eléctrica en el país. Y lo primero es comentarles cómo esto surge como interés. em, Porque de hecho, Daniel Santander está acá, es una de los activistas locales de la zona de Parral, en la región del Maule, que es una zona que se ve afectada en particular por una nueva empresa, una nueva planta de quema de residuos agrícolas y forestales para la generación de electricidad. Nosotros comenzamos todo esto cuando una inquietud de actores locales era comprender por qué
esta industria que iba a generar, que está recién comenzando a operar, pero que es altamente contaminante, que va a quemar residuos vegetales, ¿por qué esta energía recibe el nombre de energía limpia? ¿Y por qué además es apoyada por organismos nacionales, chilenos, públicos y también extranjeros? Entonces, bajo esa premisa comenzamos a documentar el sector. Em, Nos encontramos en el camino con algunos problemas, sobre todo porque, que es una cuestión que hoy día es, para quienes no son de Chile, hoy día es evidente en estos momentos, una gran irregularidad por efectos de el cobro excesivo de la electricidad a las cuentas, y que un problema del cálculo y la gestión de datos desde el Coordinador Eléctrico Nacional habría entonces generado este problema en las cuentas de miles de personas, domicilios sobre todo. Em, bueno, a nosotros nos pasa algo, no sé si parecido, pero sí de naturaleza, de la misma naturaleza que tiene que ver con la complejidad para acceder a datos que teóricamente debieran ser públicos, pero que nos fuimos dando cuenta no eran necesariamente consistentes entre sí, y que no nos permitían comprender del todo las centrales que en efecto eran funcionando, en efecto a biomasa en distintos lugares del país y si éstas inyectaban o no energía al sistema eléctrico nacional. Chile es un país cuya capacidad de distribución de la energía generada está bastante centralizada, y nos fuimos dando cuenta que esta era también una disyuntiva, ya que nos encontrábamos con centrales generadoras de energía eléctrica a partir de quema de residuos forestales que la inyectaban al sistema eléctrico nacional, es decir, a la energía eléctrica que recibimos todas y todos, y otros que no. Y por lo tanto no entendíamos bien la totalidad de los datos, o sea, cuántas centrales para la generación de electricidad biomasa hay finalmente o no. Entonces, lo primero, si vuelves atrás, entonces lo primero que queríamos comentarles es que este es un sector bastante nuevo en el país. Comienza a crecer en la década de los 2000, pero sobre todo a partir del 2008 en adelante, que es cuando se constituye la normativa para energías renovables no convencionales. Es lo que va sucediendo con otros sectores de las energías renovables que hasta ese momento no tenían una política diferenciada, y que por lo tanto promoviera la incorporación, ya que hasta ese momento los principales generadores de energía eléctrica eran tres grandes empresas de termoeléctricas a carbón y de energía eléctrica. No existía hasta ese momento otro tipo de energía específicamente basada en energías renovables. Esta normativa permitió una apertura para que se diversificara el mercado, generando ciertos mecanismos de apoyo financiero a que las grandes empresas se asociaran con pequeñas empresas para incentivar entonces la generación de este tipo de energía y debiendo cumplir una cuota. Por lo tanto, eso ayudó a que distintos tipos de energías renovables se expresaran como nuevos emprendimientos. Si puedes avanzar la lámina, Francisco, lo que yo les quiero contar. Entonces, en esta presentación les vamos a contar un rápido perfil de qué es la biomasa en Chile y luego nuestra pregunta, nuestro segundo tipo de pregunta fue, bueno, ¿cómo y qué es lo que permite que estas energías se financien de manera tan activa? Lo primero es contarles que a nivel nacional solo existen 17 centrales generadores de electricidad cuya fuente de biomasa es de alrededor 500 megawatts, según el Coordinador Eléctrico Nacional, que es la entidad que regula qué y quiénes inyectan al sistema de electricidad de todo el país. Y también que va definiendo, va coordinando los precios a los que acceden los contratos de generación y transmisión de cada una de estas empresas. Y en este sentido, algo que nos pareció también súper didáctico fue afirmar algo que pocos, o que parece que está evacuado el lenguaje, que estas centrales son un tipo de termoelectricidad, son termoeléctricas.
Las termoeléctricas no son solo las empresas y centrales eléctricas que se basan en el carbón, sino que también las que se basan en la biomasa, que es algo bastante evacuado del lenguaje. No se tiene necesariamente en la población en general esta conciencia, no se habla de que estas centrales queman biomasa y por lo tanto esa es un tipo de termoelectricidad. Em, ya les había mencionado que esto comienza desde el 2000 en adelante con la reforma de la ley del Código de Electricidad. La siguiente, Francisco, por favor. Y que están además sobre todo concentradas en la zona centro-sur, la región del Biobío es la que más centrales concentra, aunque encontramos centrales a biomasa desde la región del Maule hasta la región de la Araucanía. Y los principales propietarios de estas centrales son las empresas forestales. Entonces no nos tiene que sorprender esta coincidencia del sector. El sector forestal lo que hace es aprovechar los residuos que produce para quemarlos y con esta combustión generar una energía que les sirve para sus propios procesos, pero también para la inyección al sistema eléctrico nacional. Y también otra cuestión importante es que existen al menos dos centrales que queman residuos forestales y agrícolas en el país, es decir, que permiten una coexistencia y que de alguna manera también se plantean como un tipo de centrales prominentes y que tienen toda la capacidad para seguir creciendo. Em, los principales dueños, por lo tanto, de estas empresas son las empresas forestales. Y ahí podemos ver que también algo de la distribución territorial y los tipos de empresas que son las que más energía generan. Es decir, nos vamos a encontrar con que las grandes productoras de celulosa van a ser también como Arauco y CMPC, van a ser también las grandes productoras de energía y por lo tanto un juego de ganar y ganar. Eh, Generan celulosa y con esto también generan energía eléctrica que le inyectan al sistema. Sin embargo, con la paradoja de que esta energía se presenta como una energía limpia y recibe una suerte de certificación basada primero en el protocolo de Kioto y luego recientemente y en proceso, cómo es que el Acuerdo de París lo vaya a continuar, pero que reviste una disyuntiva ética y política respecto a cómo estas empresas, que evidentemente son altamente contaminantes, están recibiendo estas credenciales como energías limpias. Y bueno, los dejo con Francisco, que quiere explicar con un poco más de detalle este mecanismo que los ha certificado y que ha promovido esta categoría, que es el mecanismo de desarrollo limpio. Francisco. Gracias, Jimena. Buenas tardes. Miren, un poco para ponerlo en contexto, este fue como el otro brazo de la investigación que de estas 17 centrales que se lograron levantar, nos dimos cuenta que el protocolo de Kioto establecía un mecanismo de desarrollo limpio para que se llevaran a cabo proyectos de biomasa, bueno, de proyectos de desarrollo limpio, pero especialmente a biomasa en este caso, en países no desarrollados, pero financiados por países desarrollados. Entonces, en esta búsqueda, nosotros nos encontramos, dentro de estos 17 proyectos, nos encontramos 7 proyectos que estaban ingresados en la base de datos de MDL, del Mecanismo de Desarrollo Limpio, y de los cuales 6 eran de esta empresa que se hablaba anteriormente y que hablamos ahora, que es Arauco S.A. Entonces están concentrados en un punto de la ciudad. ¿Qué significa estar en MDL? Básicamente, así, a grandes rasgos, para que lo entiendan, es obtener un financiamiento de países desarrollados para implementar proyectos de energía eléctrica en países subdesarrollados. En ese sentido buscan financiamiento fuera
para poder mitigar sus emisiones de carbono, ya que ellos no tienen la posibilidad por, por lo amplio que es la explotación que tienen las empresas, buscan mitigar esto en países subdesarrollados. Y en ese sentido financian este tipo de proyecto acá en Chile. Está apoyado justo en esta empresa Arauco, que tiene relaciones, por supuesto, internacionales, una empresa transnacional, y es donde nosotros nos encontramos como la mayor parte de los proyectos en ejecución. Qué importante ver en MDL hoy en día. Bueno, MDL era como dijo Jimena, era parte del protocolo de Kioto, pero a partir del año 2020 se elimina el protocolo de Kioto y se da paso al Acuerdo de París, donde el MDL cambia a MDS. Básicamente este cambio es mecanismo de desarrollo sostenible. Principalmente este cambio lo que hace es potenciar cierta arista en el sentido de darle un poquito mayor de velocidad a lo burócrata que era el ingreso de proyectos de este tipo. Ya no son solamente los países desarrollados los que proponen estas propuestas, sino pueden ser todos los países del mundo. Hay un poquito más de responsabilidad con la emisión, pero todo queda en el discurso hasta ahora, ya nada de esto está completamente escrito. Y lo más importante, el uso de crédito, que eso es lo que quería llegar. Desde el MDL lo que hace, básicamente, desde el MDL al MDS lo que se hace es que las empresas, cuando empiezan a trabajar con energías limpias, producen bonos de carbono, que son CERS, básicamente, se definen como CERS. Y estos bonos de carbono son transables en bolsa, entonces aparecen como una moneda de cambio, ¿ya? Entonces esta moneda de cambio hoy en día tiene, con el Acuerdo de París y con los MDS, tiene una mayor amplitud, o sea, la moneda de cambio que se está utilizando hoy es más amplia de lo que significaba en el MDL. ¿Qué quiere decir esto? Que el mercado se amplía también. Entonces, no solamente a lo mejor van a poder entrar industria a biomasa de gran tamaño, sino también las de mediana intensidad y todas las empresas forestales que estén trabajando por fuera de Arauco o las sucursales de este tipo de grandes empresas. Eh, Eso como a grandes rasgos que tiene que ver de lo que encontramos con MDL. Bueno, eso, agradecemos el espacio para difundir y nada, esperamos que esto contribuya para ampliar el debate respecto de cómo comprender cómo se construyen las retóricas de las energías limpias, también cómo los sesgos que portan estas definiciones, pero también cómo esto es sumamente instrumental a las lógicas del mercado climático. Eso, gracias. Super, super obrigada, Jimena e ao Francisco, pela apresentação de vocês. Queria convidar todo mundo a conhecer o trabalho do Centro de Estudos Políticos e Ambientais, o CEPA. Eles fizeram todas essas publicações no dia de hoje, que é o Dia Internacional de Ação, e na página deles vocês vão poder conhecer um pouco mais. Vou deixar depois aqui no chat o link direto. Queria convidar agora o Diego Oyarzo. Diego, ¿estás por ahí? No sé si puedes hablar ahorita. Sí, hola, buenas. Oi, Diego, buenas, gracias por venir. Então, o Diego, ele tem estudos em licenciatura em ciência, com menção em física na Universidade do Chile e muita experiência na realização de cursos e oficinas focados no pensamento crítico e científico, tanto para jovens quanto para adultos, assim como na execução de oficinas comunitárias de autoconstrução e tecnologias apropriadas baseadas no ERMC. Diego, muito obrigada por estar aqui com a gente mais uma vez. Diego foi um dos idealizadores também
assim como todo mundo que está por aqui hoje desse webinário, e ele também começou para nós um rascunho falando um pouco sobre a farsa das compensações de carbono na depredação corporativa no sul global. Queria convidar todo mundo que está por aqui com a gente hoje a também compartilhar seus pensamentos e seus comentários com relação a esse rascunho que a gente vai compartilhar depois nas redes. Deixo o link aqui para vocês no chat. Diego, obrigada de novo. Fica à vontade. Buenas tardes, hola, gracias Yana por la presentación, compañeros y compañeras, gracias por la asistencia, una buena convocatoria, agradecido de nuevo a Yanaina por su trabajo en coordinación. No, este es el tercer día de acción contra la biomasa que tenemos la oportunidad de conmemorar de una manera activa a través de estos webinarios y acciones por redes. Hemos trabajado también articulando en distintos territorios acciones, digamos, físicas, concretas. Hay algunos compañeros que están panfleteando en este momento, algunas otras acciones que se irán a materializar con fotografía a lo largo de la jornada y bueno, en la semana también. Todo esto con miras a la COP. Entonces, lo que yo quería aportar, no sé si será necesario que me comparta pantalla, pero podría mostrar algunos reportes de cosas que nos han compartido articulaciones con las amigas con las que hemos estado trabajando. Ah, ya, perfecto, aquí estoy. Ya, entonces, bien. Creo que ahí se ve, si me... ah. Creo Se que ahí está se viendo, ve... Diego. Ya, perfecto. No te preocupes. Ya, gracias. Gracias. Bueno, lo primero que quería plantearle es que, bueno, yo soy miembro del colectivo Viento Sur y como colectivo somos parte de la plataforma latinoamericana de justicia climática que tiene esta página web en la que se trabajan a manera colaborativa desde distintos territorios de Latinoamérica y el Caribe. Campañas que solidarizan con los pueblos y los territorios que han sido asediados por los proyectos extractivos a lo largo de estas últimas décadas. Sobre todo ahora último también con la premisa de la energía de transición, los materiales críticos y otras alternativas de desarrollo sustentable, digamos, como les gusta llamarlo. Vamos a tratar de hacer el hincapié, sobre todo en algunas referencias técnicas durante esta presentación o esta conversación. Mi labor como miembro del colectivo ha sido siempre trabajar en talleres, digamos, formativos ligados a la ciencia y a la tecnología. Yo soy profesor de física y matemática principalmente. Entonces, el concepto de la energía es algo que es bien disputable, digamos, en términos concretos, desde la ciencia y desde la academia, pero también desde la práctica. Es muy distinto la energía, entre comillas, que se puede sacar en términos de potencia nominal a través de un sistema, que a través de consumo directamente, ya que el consumo, dependiendo del tipo de consumo, genera diferentes formas de disipación y por lo tanto también distintas maneras de pérdida. Lo que se ve dramáticamente aumentado con la distribución a través de la producción centralizada de grandes cantidades de energía eléctrica. Esto principalmente para salir de la premisa de que va a haber una solución centralizada que nos va a permitir salir de la escasez energética. Ninguna solución basada en combustión de ningún tipo a nivel escalable, a nivel centralizado y de distribución masiva, va a poder abarcar las necesidades de crecimiento ilimitado que impone el sistema neoliberal. Entonces, creo que es importante definir cuáles son los límites físicos del sistema con el que estamos enfrentándonos en este momento, que además es un sistema que está en proceso de cambio, cuyos servicios ecosistémicos, que son los que garantizan la producción de servicios y la obtención de recursos a través del trabajo, van a estar no siempre garantizados. Bajo eso, yo quería compartir principalmente el trabajo de la Plataforma Latinoamericana y del Caribe por la Justicia Climática en términos de lo que es la difusión y compartir narrativas
que sean, que sean conformes a la realidad de los pueblos en sus territorios. En ese sentido, el glosario, que es el primer aporte que como plataforma se hace al proceso de negociación que da como plataforma la COP, un glosario que permite indagar en diferentes conceptos para tener un vocabulario en común entre los diferentes territorios, ¿ya? Aquí se puede hablar de transición energética, de energías renovables, de sustentabilidad y también de bonos de carbono, que es algo que nos gustaría o nos interesaría abordar en esta instancia, ojalá mediante una conversación y poder tener un debate abierto sobre lo que implica tener un mercado de carbono donde los bonos están destinados a procesos o a formas de evadir los parámetros de emisión que se fueron acordados en los acuerdos de Kioto. En ese sentido, quiero plantearles acá un reporte aportado por Harmony Labs, que es un laboratorio de estudios comunicacionales residido en Nueva York, pero integrado por principalmente personas de Brasil, Colombia y el Caribe, donde se hace un estudio narrativo sobre las diferentes maneras en las que se abordan el tema de los materiales para la transición energética en países como Chile, Canadá, Alemania, Indonesia, Perú, Portugal y Estados Unidos, México y Estados Unidos. En ese sentido, creo que es importante ir directamente a los hallazgos, que es en torno a las narrativas que se manejan en términos burocráticos y políticos, ¿sí? Y es principalmente en esta parte de acá donde dice que actualmente las narrativas sobre los materiales de energía de transición en los medios de comunicación están dominados por la rivalidad geopolítica, el cambio climático siendo usado para justificar reformas urgentes en los sistemas que favorecen una amplia gama de acciones, incluyendo las extracciones no controladas. O sea, aquí vemos que el escenario climático de alguna manera está justificando la arremetida corporativa en los territorios, de alguna manera ocupando esta narrativa de fin de mundo y una narrativa de dificultad y de escasez futura que promete a los inversionistas tener un campo de batalla, digamos, bien variado en lo que se refiere a las posibilidades de inversión. Entre el 2022 y el 2024, un conjunto de presiones geopolíticas entrelazadas y mandatos nacionales y regionales exigen acción urgente, esto desde los distintos territorios, ¿sí? Y bueno, y el estudio lo que da como premisa es que existe una dominancia de parte de China de ciertas narrativas que han sido curtidas en los continentes americanos, europeos, ¿cierto? Pero que ellos han logrado capitalizar en términos de lo que es el mercado de carbono y la producción de servicios. Principalmente en lo que son los subsidios y los aranceles, lo que es el sudeste asiático, países como Indonesia, ¿cierto? Tienen un amplio volumen narrativo en términos de lo que son el costo de pagar tributo por efecto de estas actividades productivas, ¿sí? Mientras que en países como Perú, Chile y Canadá, ¿cierto? Las narrativas son bien variadas independiente de que estemos más o menos en el mismo territorio. Por ejemplo, en Perú se da que el volumen narrativo está principalmente enfocado en los controles de materiales y mercados, ¿cierto? Donde hay una fuerte intención de querer diversificar el mercado de inversión en Perú, un poco como fue en Chile durante los años 80, digamos, de privatizar volúmenes grandes de recursos. Y, por ejemplo, en Chile, el volumen narrativo tiene que ver con la reacción política, ¿sí? Sobre todo después del estallido social y el intento de reforma constitucional que tuvo Chile en los últimos años, durante la pandemia incluso, el ánimo político es determinante en un país como Chile para entender o abordar las narrativas de transición energética desde los diferentes medios hegemónicos.
En el caso de Canadá, que lo quería nombrar, Canadá y Estados Unidos, que se puede ver un gran pedazo de la torta ahí, lo que tiene que ver principalmente con volumen narrativo, son los bienes baratos, o sea, cuál es el beneficio de tener una amplia diversidad o una amplia gama de tecnología para el recambio energético, es tener un mercado, digamos, competitivo en términos de lo que es la oferta, ¿sí? Diferentes aparatos, diferentes utensilios, un gran mercado que le permita a cualquier persona acceder a estas tecnologías, aunque sea a bajo costo. Y sobre todo en países como Canadá, que hablan de la dependencia, principalmente la dependencia económica respecto a la deuda externa, ¿sí? Sabemos que Canadá es uno de los pocos países en América que todavía paga tributo a la corona británica, y eso tiene grandes impactos en lo que son estos nuevos canales de inversión, ya que procesos tributarios, digamos, tienen que ir acompañados, procesos de recambio tributario tienen que ir acompañados a estos nuevos recambios de producción energética, principalmente porque el gasto, el costo asociado a estas nuevas tecnologías de transición, sin siquiera existir algunas de ellas todavía, es sobre todo especulativo, ¿ya? Entonces, la idea de eso es en los ojos de los inversionistas, convertir el cambio climático en un escenario de oportunidad y de un riesgo manejable, digamos, un riesgo manejable a nivel local, principalmente porque los marcos narrativos que se distribuyen en este gráfico, por ejemplo, por país, están principalmente enfocados en este caso a los clústeres relacionados con la producción y la extracción, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en países como europeos como Portugal, nosotros vemos que las colaboraciones con otros países, ¿cierto? Siendo que ya no hay recursos disponibles para la extracción directa, los acuerdos de tratado, los acuerdos legales dentro de la Unión Europea, por ejemplo, para certificar materiales que vengan importados de otros continentes o de otros países, ¿cierto? Eso empieza a ser más relevante dentro del marco narrativo para cumplir, digamos, con una cantidad de volumen noticioso que tenga que ver con el enfoque del cambio climático. El enfoque de la energía limpia, por ejemplo, es importantemente potente en países como Perú, donde la especulación sobre el litio es principalmente la mayor amenaza para los pueblos de ese país. Principalmente porque la energía limpia pasa a ser el primer argumento a la hora de justificar el bajo costo al que se vendería, digamos, el material bruto extraído de los salares de ese país. También, por ejemplo, en países como Indonesia, ¿cierto? Perdón, en países como africanos como República Democrática del Congo, lo que vemos es un volumen narrativo enfocado a nuevas minas, a nuevos recursos, ¿cierto? Probablemente porque en el Congo ya el concepto de minería está bien enfocado a lo que es las condiciones vejatorias de la producción de cobalto. Entonces, cualquier información que tenga que ver con nuevos sistemas de extracción, con nuevos marcos, digamos, de derechos para los trabajadores, todo eso se va a exacerbar dentro del marco noticioso. Como podemos ver también, en Chile lo que existe también, para no quedarnos atrás, es una alta volumen narrativo antipetróleo, carbón y gas, ¿ya? Lo que es bastante interesante a partir de lo que han compartido los compañeros y compañeras en este webinario, ya que los principales financistas de las empresas forestales en Chile, como CMPC o Mininco o Arauco, forestales que producen grandes cantidades de celulosa y papel para el mercado internacional, son parte del holding de Copec, que es una refinería de petróleo, que es la refinería de petróleo más importante de acá de Chile. Refinería de petróleo que ya que ahora importa el petróleo de otros países o el gas natural, ¿cierto? Y
en sectores costeros, digamos, portuarios, como, destinados como zonas de sacrificio. Se hace el trabajo de purificar el combustible para ser transmitido después a las diferentes centrales termoeléctricas como las que comentaba Jimena hace un rato. El recambio hacia la biomasa en este contexto tiene que ver con las narrativas que van más que nada enfocadas a lo que son los compromisos empresariales. Y aquí es donde las empresas canadienses y los estados como Canadá, Estados Unidos y los estados europeos tienen una gran importancia en términos de lo que es el futuro de los compromisos empresariales con los países, en términos de lo que son los próximos 50 años de extracción, como lo tienen planteado ellos. Hay distintas voces que se tratan de hacer notar en este estudio, pero obviamente son avasalladas por tendencias de distribución de marcos narrativos, principalmente enfocado en categorías de producción y en categorías de incidencia. E incidencia llamándole a los diferentes ámbitos de discusión social, ya sea política, de comercio, industrial, ¿sí? A nivel de organización. Y dentro de este informe, el diagnóstico, digamos, es que existen 4 pilares narrativos, digamos, que son los dominantes dentro de lo que son las negociaciones entre corporaciones y países hoy en día, que es, por ejemplo, esta narrativa de un mundo verde, el otra narrativa de por y con y para las personas, ¿cierto? Y el otro que es el remake del mundo real. Son 3 narrativas y la cuarta es como es la indiferencia, digamos, generalizada, que no está cuantificada acá. Sí, estoy atento, dígame. ¿Aló? Estoy Creo que, atento. creo Pensé que... que tal vez alguien tuvo alguna cuestión con el micrófono, Ah, ya, ya. pero bueno, ¿quieres concluir, Diego? Yo he compartido todos los enlaces para la plataforma de justicia climática y también para ese relatorio de Harmony Labs en el chat para quienes quieran conocer un pouco más. Gracias, Diego. Muito obrigada, Diego. Bueno, gracias. Compartilhei aqui no chat, tanto o site para a plataforma de justiça climática, quanto para o glossário e também para esse relatório que o Diego apresentou para a gente. Ele tem dados muito interessantes, eu recomendo demais a leitura, para quem quiser conhecer um pouco mais. E agora eu queria convidar o Davi. Eh, o Davi Martins, ele é campaigner de políticas internacionais na rede de ação contra a biomassa. É, e ele vai falar um pouquinho sobre a situação da indústria da biomassa aqui no Brasil. Obrigado, Jana. Deixa eu- Espero que vocês estejam me ouvindo bem. A gente está assim. Ótimo. Bom, primeiro agradecer as falas anteriores das camaradas e dos camaradas que vieram antes de mim. Falas muito potentes e informações muito importantes para a gente. E aqui eu vou fazer uma intervenção breve para falar um pouco do cenário brasileiro, né? E também para antecipar um pouco do trabalho da rede de ação contra a biomassa para a COP30 em Belém. Então, assim, como um contexto amplo, né, para a gente falar de Brasil, o Brasil tem uma situação bastante única, tanto na América Latina como no mundo, na sua questão energética. E o Brasil tem uma fonte de energia renovável
bastante ampla e bastante consolidada, né? E quando a gente fala de biomassa, só para a gente ter aí um comparativo, né? No setor de energia, quase 17% da energia vem do uso da biomassa da cana de açúcar, né? E aí, ah, logo em seguida, a gente tem a energia hidráulica, né? Vindo aí com quase 12%. Então, uma dimensão bastante grande do uso de renováveis no país, que ainda assim é bastante dependente de petróleo dos seus derivados, né? Se a gente somar petróleo e gás, a gente vai ter 45% da fonte de energia do país vindo dessas duas, né? E quando a gente fala de lenha e de carvão vegetal, apesar da representatividade no contexto brasileiro ser baixa, dada a dimensão do Brasil, dada a dimensão do consumo energético brasileiro, ela é bastante relativa, né? Quando a gente fala de lenha e carvão. E hoje a gente está falando aí de cerca de 8,5% de participação na geração de energia do país, o que para o Brasil pode ser baixo, mas no contexto de volume, no contexto de uso da terra, de degradação da terra e de avanço, né, do desmatamento, é bastante considerável. Então, basicamente, a gente está falando que essa lenha e carvão vegetal são provenientes de plantações de eucalipto, né, da indústria brasileira, que está disseminada por grandes áreas do país. E, historicamente, o uso da lenha como energia, como fonte de energia, sempre foi sempre esteve no contexto, na realidade brasileira, mas ela vem diminuindo bastante. Porém, a contrapartida é que o uso do carvão vegetal vem aumentando bastante, principalmente em decorrência do setor industrial, né, como o aço. E o que, então, a gente vê que esse balanço, né, da redução do uso da lenha para a geração energética acaba sendo compensado, ou tem sido compensado pelo avanço do uso do carvão vegetal. E a gente, olhando para o futuro, o que a gente tem visto é que, no melhor cenário de projeção do governo brasileiro e também nos melhores cenários de projeção de ONGs e de institutos socioambientais, todos eles colocam a continuidade do uso do carvão vegetal dentro da matriz energética, por vários fatores, que é que a gente não vai ter tempo de entrar, mas essa é uma realidade bastante complexa e bastante perturbadora, dado o contexto atual de COP30 sendo na Amazônia, né? O que a gente tem como principal questão quando a gente fala de biomassa no Brasil é justamente olhar para esse avanço do uso de carvão vegetal, que é um avanço bastante considerável, né? Hoje, a oferta do carvão vegetal está em cerca de 4%, e as melhores projeções, as projeções que pensam o fim do uso do petróleo, né, que
pensam a, a maior inserção de energia renovável no país, elas colocam a projeção ainda de cerca de 20% de carvão vegetal na matriz energética, e esse comparativo é bastante complexo, porém, é ah, uma projeção aí que a gente vê que até nos melhores cenários de projeção de renováveis e de desenvolvimento da matriz energética para viabilizar novas novas energias e novos usos para o Brasil poder ficar livre do uso do petróleo e do gás natural, ainda assim faz-se necessária a inserção do carvão. E isso num contexto bastante sensível, né, geopolítico e de cenário de COP, onde o país se encontra no dilema em que precisa estabelecer uma ação clara contra o desmatamento, uma ação clara de redução do uso de petróleo e gás, porém, por conta dessa histórica correlação brasileira com a cana-de-açúcar, mais recentemente com a soja e com o milho, a gente vê aí que ainda se pensa energia renovável, ainda vinda através da exploração do uso da terra, né? Por mais que essa exploração possa ser dada em terras degradadas, ainda assim nós não estamos falando de um uso humano dessas terras degradadas para melhor viabilizá-las, nós estamos falando de um uso aí puramente energético. Então, um, um dilema, esse é o atual dilema brasileiro, e essa é a atual realidade do Brasil, que quando a gente fala em hectares, a gente está falando de um aumento de área plantada no país, a gente está falando de um aumento de quase 25%, né, numa projeção, aí como eu falei, né, numa projeção de 100% renovável, ainda numa projeção onde o país se desenvolva para ficar livre do petróleo, ainda assim a gente vê aí uma projeção para 2050 de um avanço de quase 25% da área plantada, isso só com eucalipto. Né? Se a gente falar de cana-de-açúcar, a gente está falando aí de uma projeção aí de até um aumento de 70% de área plantada para além da atual existente. Então, assim, um cenário bastante preocupante, um cenário de muita disputa. Então, é assim que a gente, hoje, enquanto país, chega para esse momento de COP, onde a gente tem elementos de negociação bastante sensíveis, como justiça climática, como o grupo de mitigação, né, e adaptação. A gente tem negociações em pauta aí que vão demandar que a sociedade civil, não só brasileira, mas a sociedade civil latino-americana, coloque de forma clara e com bastante exposição que o Brasil não é necessariamente um modelo de energias renováveis, né? O modelo brasileiro energético, ele talvez seja interessante para o Brasil,
né, para uma realidade já consolidada e já consagrada do uso aí da cana-de-açúcar, tanto para etanol como para o uso do bagaço da cana no setor de energia, mas que não necessariamente faz do Brasil ser aí um, um farol latino-americano para a questão das energias renováveis para a gente solucionar o problema aí o problema energético da região, quanto menos do mundo. Então, por conta do horário, eu não vou me estender muito mais, mas eu queria dar esse panorama brasileiro um pouco aqui para vocês, que parece ser bem diferente, mas que na verdade a gente só muda aí o tipo de plantação, né? O nosso problema aqui é soja e cana, com um aumento, sim, de áreas de plantio de eucalipto, mas que ainda assim é um problema de invasão de terra, é um problema de mortes no campo, de defensoras e de defensores, e precisamos estar preparados para fazer essa narrativa e combater uma narrativa que pode trazer um mal muito grande para a nossa região latino-americana, caso o Brasil consiga estabelecer essa narrativa de bastião das energias renováveis, que, enfim, precisamos conversar muito sobre isso e talvez essa COP não seja o lugar. Obrigado, gente. Espero que eu tenha falado no ritmo bom, que para todo mundo entender. E obrigado, Jana. A gente que agradece, Davi, super obrigada pela tentativa de falar um pouco mais lentamente para todo mundo poder acompanhar. Depois na gravação a gente consegue inserir uma legenda, né, subtítulos, e super obrigada por trazer para a gente esse panorama, né, um panorama realmente muito complexo e disputado que a gente está vivendo aqui numa COP30, embora seja uma COP aqui na Amazônia, o nosso panorama ele não está fácil, ele não está simples, e acho que quanto mais a gente conseguir conversar e difundir a respeito, vai ser muito importante para a gente. É, Antes da gente encerrar, né, acho que no avançado da hora, acho que a gente pode. Não vi nenhuma pergunta também aqui no chat. Queria convidar o Marcelo, se ele quiser comentar alguma coisa sobre a região dele. Marcelo, si estás ahí y quieres comentar algo de vuestra situación, estás más que invitado a hacerlo. Sim, se escuta, não? Sí, se escucha. Tá bom, obrigado. Eu falo um pouquinho português, né? Eu trabalhei para Brasil, da cá do Chile. Então, 7 anos. A Pluma International, ônibus. Bueno, eu sou defensor de direitos humanos, becario de Naciones Unidas. Tengo 3 diplomados sobre derechos de pueblos indígenas, derechos ambientales, derechos territoriales. He sido una víctima de la persecución política, el hostigamiento en mi comunidad mapuche. Soy huarquén, autoridad ancestral del pueblo nación mapuche, acá en la Araucanía, territorio de Mayeco. Como muchos hermanos y hermanas mapuches, tal como lo decía una compañera cuando expuso anteriormente, en el comienzo de esta conversación, los pueblos indígenas hoy día son muy criminalizados por los estados. Pasa acá en Chile con el pueblo mapuche, pasa en Brasil también, pasa eso también en otras naciones, en otro estado con los pueblos indígenas. Es muy terrible poder hacer frente a esta situación que para nosotros la criminalización,
el hostigamiento, la persecución política, los montajes. Hoy día todo tiene que ver con el tema de que los estados cuidan a estas empresas extractivistas, las protegen, porque los intereses son mucho más grandes. Hay parlamentarios, senadores, una mafia de políticos, que muchos son familiares de estas empresas, de estos dueños de estas empresas, muchas transnacionales, y corren ahí los intereses familiares, personales, y entonces los costos que hemos tenido que pagar los pueblos indígenas son muchos. En el pueblo mapuche ha fallecido mucha gente ha sido asesinada por defender el territorio, por defender la naturaleza, la biodiversidad, por defender los ríos, las aguas, todo lo que tiene que ver con los recursos naturales, ¿ya? Como Macarena Valdés y muchos más que nombraba ahí una compañera en el comienzo de esta sesión. Y bueno, últimamente Julia Chuñil también ahí, y yo también he sido una víctima más de lo que es esta criminalización. Llevo una lucha muy grande con la Forestal Bosques Cautín S.A., que en la zona del Biobío y Mayeco tiene mucho patrimonio forestal con sus plantaciones de monocultivo, de pinos, eucaliptus, ¿ya? Y yo estoy en un proceso de una lucha de restitución territorial ahí desde el año 2019, que vengo sufriendo los hostigamientos, los espionajes, la criminalización, como yo le decía, 2 veces he sido secuestrado también por el tema de lo que es la criminalización. Hoy día tenemos una militarización en la Araucanía, donde hoy día el interés de las forestales y los latifundistas, colonos, son las tensiones en donde hoy día el conflicto mapuche no cesa y no va a cesar, porque lamentablemente el Estado chileno no ha podido tener la capacidad de implementar políticas a un alto estándares, tanto como lo dictan los organismos internacionales en lo que significa el derecho de los pueblos indígenas, el derecho territorial, que es la base del conflicto que tenemos hoy día nosotros con el Estado chileno y las empresas forestales y los colonos latifundistas. Entonces, tenemos un problema, pensábamos que este gobierno iba a cambiar un poco la política de Estado, pero ha sido todo lo contrario, en donde más mapuches y autoridades ancestrales hoy día están secuestradas por el Estado. Mashi, loncos, huerquenes, y así muchos más que aún van a ser procesados por el hecho de cuidar la naturaleza, por cuidar los bosques nativos, por cuidar las aguas, cuidar los ríos, proteger los territorios. Entonces se ha violado lo que es tratados. Hoy día nosotros, el pueblo nación mapuche, es declarado universalmente una nación, porque están los hermanos de Argentina, del Puelmapu, que son nuestros. Nosotros somos también parte de ellos. Entonces, ha violado tratados y se han violado convenios internacionales como el 169, en donde Chile lo ha ratificado y lo ha violado. Sin embargo, por ejemplo, el acuerdo de Escazú, donde yo he participado en sesiones también ahí, y en el acuerdo de Escazú se supone que Chile, como todos los estados, tienen que mitigar el cambio climático y aplicar la debida diligencia, en donde las forestales, por ejemplo, ya no debieran plantar más plantaciones de monocultivos, por lo que significa la escasez hídrica, la amenaza a la biodiversidad, a los territorios indígenas. Entonces, no ha hecho nada. El Estado chileno no ha hecho absolutamente nada. Tampoco ha cumplido con el protocolo sobre
lo que significa la protección que tienen que tener los defensores de derechos humanos, defensores territoriales, los que defendemos la naturaleza. Sin embargo, los costos que tenemos que pagar son la criminalización, la persecución política y los encarcelamientos y los asesinatos. Esos son los costos que tenemos que pagar los que luchamos hoy día por defender nuestra madre tierra. ¿Ya? Entonces, faltan políticas de Estado. Muchos pueblos están pasando por esta misma situación como lo que hoy día estamos pasando nosotros los mapuches. Argentina, Brasil también, porque en Brasil también la Forestal Arauco tiene inversiones ahí. Y la Amazonía va a sufrir lo mismo que estamos sufriendo nosotros hoy día acá. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, creo yo que tenemos que tomar acciones. Faltan acciones. Y la sociedad civil también tiene que sumarse a estas acciones donde tenemos que, si es que tenemos que salir a las calles a gritar o con algunas pancartas para denunciar estas situaciones que las políticas de Estado no funcionan, no han hecho nada para salvaguardar la madre tierra, los recursos naturales, todo lo que tiene que ver con la biodiversidad y sacar a estas empresas extractivas que son una amenaza para toda calidad de vida. Eso sería más o menos lo que yo podría aportar. Me gustaría que en nuestro territorio, acá en la zona de Mayeco o Cautín, pudieran también venir a hacer un trabajo más de terreno. Hoy día las forestales siguen plantando, ya siguen explotando los bosques de eucalipto y pino y están haciendo sursulado para nuevamente seguir plantando. Y una vez más, este gobierno destinó recursos para las forestales, para que sigan con sus monocultivos. Entonces estamos en un problema muy grave acá, muy grande. Y más encima, el Estado chileno ha invertido mucho dinero en lo que es la militarización, ¿ya? Mucho dinero, recursos en armamento de guerra, ya en todo lo que equipamiento logístico, vehículos de guerra, que cada vehículo de esos cuestan como 700 y tantos millones de pesos, ya entonces hay una inversión muy grande y es para tener sometido al pueblo mapuche y empobrecido. Esa es la verdad, esa es la realidad. Eso es lo que podría aportar. Eh, eh, Le doy las gracias a todos por la oportunidad. Obrigado para você também. Ya, muchas bendiciones. Así que eso es o que posso falar. Tá bom? Obrigado. Muito, muito obrigada, Marcela, muitíssimo obrigada. Não sei se você já é parte da rede de ação contra a biomassa, se você quiser se juntar a nós, no nosso grupo de trabalho latino-americano e do Caribe, caso você não seja ainda parte, você é muito bem-vindo, assim como todo mundo que estiver nos escutando, se quiserem fazer parte da rede, o nosso grupo de trabalho está aberto, vai ser um prazer receber vocês. O que a gente precisa é de relatos como o do Marcelo, né? Então, esse ano, o nosso mote no Dia Internacional de Ação é justamente cortem os subsídios e não as florestas. E é sobre isso, eu acho que a gente precisa, na verdade, entrar em ação, como o Marcelo falou, né? Investir nas pessoas, nas populações tradicionais, nos guardiões que a gente tem das florestas. É, Queria saber, a gente já está chegando agora no finalzinho, queria saber se alguém queria deixar um comentário final de despedida ou se nós encerramos por aqui hoje. Fernando? ¿Yo? ¿Te gustaría Eh, hablar algo? Sí. bueno, en primer lugar, eu falo portuñol muito malo, pero quiero explicar por qué estoy aquí, porque en realidad mi trabajo está haciendo dar los primeros pasos de un programa de educación ambiental muy amplio que puede reunir integradamente tres saberes: el saber científico de la academia,
el conocimiento tradicional de los habitantes de los territorios y el saber ancestral, lo que yo llamo la ecoancestralidad, y espero de todo eso reunirlo en un manual. Entonces yo estoy acá porque estoy recogiendo los saberes que ustedes han expresado acá con respecto a este tema, que es uno de los temas que pienso incorporar en este programa educativo, cuyos principios educacionales están basados en la visión y el paradigma educativo de Paulo Freire y no de la educación bancaria convencional ni tampoco de grandes conferencias, sino de un saber muy interactivo en la educación con las personas, donde el saber se construye en la interacción, en el diálogo y en el empoderamiento de lo que la gente ya sabe. Así que estoy tremendamente agradecido y me encantaría poder saber los enlaces para un acceso a los PowerPoint que se han presentado acá. No sé cómo se puede lograr tener acceso a ese material que es muy relevante para incorporar en el programa educacional que pretendo desarrollar adelante. Eso y muchas gracias. Muito obrigado. Muito, muito obrigada também, Fernando. Eu acho que o nosso grupo de trabalho é sobre isso, é sobre construir coletivamente conhecimento, compartilhar nossas histórias e experiências. Vou pedir para todo mundo que trouxe apresentações hoje subir numa mesma pasta. Vou deixar aqui no chat o nosso link de pasta comunitária. Mas eu peço também para vocês me escreverem aqui no meu número ou no meu e-mail, que eu entro em contato com vocês e encaminho esse material. É, Queria agradecer, então, a presença de todo mundo, de todas as pessoas que trouxeram intervenções. Vejo que está todo mundo agradecendo aqui no chat também, a Javiera, que comentou muitas graças por todo que se ha expuesto e conversado. E acho que esse é o sentimento para todo mundo, né? Muito obrigada, pessoal. Agradeço demais a presença de vocês aqui hoje. Continue acompanhando o nosso trabalho como Rede de Ação contra a Biomassa. Quem quiser se juntar a nós no grupo de trabalho latino-americano será muito bem-vindo. Esperamos vocês. E, mais uma vez, muito obrigada por estarem com a gente nesse Dia de Ação Internacional contra a Biomassa em Grande Escala. A gente se vê no próximo. Muito, muito obrigada.